Es innegable el extraordinario desarrollo que han sufrido nuestras ciudades en la segunda mitad del siglo pasado, provocado por un despegue económico y social en un primer momento y concluido por una enorme crisis. En este contexto, el estudio de las grandes ciudades españolas es objeto de análisis continuo, ignorando el enorme interés que suscita el de muchas de las ciudades medias que se han revelado como las ciudades de mayor calidad a ojos de sus ciudadanos. Incluido en este marco, ha sido de mi interés realizar esta tesis sobre la ciudad de Logroño, por varias razones, entre las que se incluye mi proximidad geográfica, la inexistencia de investigación sobre esta ciudad de los aspectos aludidos, así como poder comprobar los acontecimientos que han conducido a que Logroño sea lo que es en la actualidad. Las cuestiones que se han analizado son las relacionadas con el desarrollo urbano y su posible clasificación en etapas, dentro de un contexto global. Para ello, mediante una labor de investigación, se ha recopilado información de todos los planes generales y planes de desarrollo. En este sentido, también es importante reconocer la situación social, económica y legislativa. El campo disciplinar del urbanismo es relativamente reciente si lo comparamos con otras disciplinas y durante el siglo XX ha tenido enfoques demasiado dispersos sin un sustrato suficientemente compartido. Dentro de este marco es evidente que las normas y reglas de un saber técnico provienen de la experiencia y esta tesis se encuadra en esos parámetros y suponen una mirada a la realidad ya experimentada para extraer de ella posibles criterios de actuación. Así, la tesis se centra en la segunda mitad del siglo XX, un periodo de enorme expansión urbana no experimentada hasta ahora. El ámbito de estudio es Logroño y su área metropolitana, y la escala es la que se produce en la relación entre urbanismo y arquitectura. Esto es así porque la investigación desea atender a aquella faceta del urbanismo que es capaz de concretar físicamente la distribución de las actividades y los espacios. Para finalizar, se incluye una conclusión que encuadra su apoyo en los principios del desarrollo urbano sostenible e integrado recogido en las agendas urbanas nacionales e internacionales, y que responden, en mi opinión, hacia un cambio de paradigma que, dependiendo de los respectivos contextos, inspirará el futuro más inmediato de Logroño y del resto de ciudades del mundo. Y ya podemos avanzar que Logroño presenta unas características de equilibrio y de mesura que no se encuentran fácilmente en otras ciudades, y que de manera intencionada o no, se ha ido conformando con una proporción que responde, de manera global, a gran parte de los objetivos que persiguen las actuales agendas urbanas y, en consecuencia, el nuevo modelo urbano que propone. La Rioja queda estructurada por el corredor del Ebro en toda su extensión. Favorecida por la topografía, el Valle del Ebro supone el eje de comunicaciones natural. En el corredor del Ebro se apoyan las infraestructuras que estructuran la región. La conexión entre los puertos de Bilbao y Barcelona se produce por la carretera nacional 232 y por la autopista AP68. Por otra parte, por La Rioja también se conecta Madrid con el norte de España y Francia, a través de la Nacional 2. El transporte por ferrocarril también se apoya en el corredor del Ebro, y con el futuro tren de alta velocidad se conectará la estación del AVE de Zaragoza con Miranda, y de ahí a la Y vasca. Logroño resulta ser una ciudad media entre un conjunto de ciudades medias, de escala y características similares. En un diámetro de 80 kilómetros tenemos las ciudades de Pamplona, Vitoria y Soria, y a 110 kilómetros están Bilbao, San Sebastián y Burgos. De entre las ciudades españolas, algunas de estas ciudades están reconocidas como las que mejor calidad de vida reúnen a ojos de sus ciudadanos. A una escala de región, La Rioja se compone de 7 valles y 7 ríos, donde Logroño se encuentra nuevamente en una posición central, lo que refuerza el carácter equilibrado debido a su situación geográfica. La secuencia de valles y ríos que conducen al Ebro se repite longitudinalmente, lo que explica la organización territorial. En el Valle del Ebro se concentran las comunicaciones longitudinales, a excepción de las carreteras transversales que unen Logroño con Pamplona y Soria. Y también en el Valle del Ebro y junto a la desembocadura de los ríos están las cabeceras de comarca y municipios más importantes de La Rioja,
Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Lardero, Calahorra y Arnedo en un radio de 50 kilómetros, y Alfaro y Cervera a menos de 75. En definitiva, Logroño es una ciudad media entre ciudades medias, que tiene una posición equilibrada en su contexto. Además, como capital de La Rioja, tiene una posición geográfica central y equidistante del resto de los municipios, lo que supone un equilibrio territorial en relación al reparto de la población y al acceso a las grandes dotaciones y servicios. Sobre la evolución de la ciudad, decir que Logroño ha crecido tradicionalmente al sur del Ebro y junto a la desembocadura del Iregua. La ciudad se configura en la Edad Media a partir de tres elementos: el puente de piedra como punto de paso del Ebro y comunicaciones de Castilla y Navarra, el Camino de Santiago y el otorgamiento del fuero en 1095, momento en el que se plantean el conjunto de calles paralelas y transversales, todo dentro de la muralla que la rodea. A partir del siglo XVI, las renovaciones de edificios y transformaciones del tejido urbano fueron continuas, debido al crecimiento demográfico, con un crecimiento en altura y profundidad. En el siglo XIX, las guerras carlistas trajeron a Logroño un nuevo recinto amurallado que englobaría al conjunto de la población y los conventos. Con la demolición de las murallas se dio paso a la primera expansión del casco urbano, que por falta de planeamiento se produjo de una forma desordenada y apoyada en los caminos rurales que fluían del casco urbano medieval. La construcción del ferrocarril, con un trazado en dirección este-oeste, introdujo un nuevo elemento estructurador en el tejido urbano, que a su vez se convirtió en una barrera importante para el futuro del crecimiento hacia el sur de la ciudad. Con el Plan de Alineaciones de Logroño de 1893, redactado por Luis Barrón, se pretendía erradicar el modelo de ciudad medieval y a su vez mantener la homogeneidad del centro frente a los ensanches. Para ello se regló el crecimiento a través de las ordenanzas municipales de 1900. El Plan de Alineaciones de la zona oriental se redactó para potenciar el desarrollo de la ciudad hacia el este. Durante las primeras décadas del siglo XX aumentó considerablemente la densidad del casco, empeorando las condiciones de la vivienda obrera en cuanto a su salubridad. Dada la situación de abandono del casco histórico, la clase media comenzó a construir nuevas viviendas en la periferia. Surgió así la cooperativa de casas baratas en 1923, movimiento derivado de la ciudad jardín inglesa, pero sin su carácter utópico y alternativo. Ante esta nueva situación, el Plan de Reforma Interior y Extensión de 1928 de Fermín Álamo trató de mejorar la habitabilidad de la ciudad histórica y la conexión de los ensanches con el extrarradio. El crecimiento se siguió manteniendo en mancha de aceite a partir de la prolongación natural y rutinaria de los ensanches. En 1935 se convocó un concurso nacional de planeamiento para Logroño, con el fin de buscar formas de crecimiento, pero la guerra civil impidió la materialización de las propuestas presentadas. Tras la guerra destacan las actuaciones públicas o de instituciones para viviendas modestas que, buscando terrenos baratos en el extrarradio, dieron lugar a barrios como Yagüe y La Estrella. En 1958, con la redacción del Plan de Alineaciones, el desarrollo de la ciudad se fijó en cinturones sucesivos de edificación, con un modelo de ocupación enormemente denso que coincidió con el notable crecimiento de población que se produjo en la ciudad en los años 60 y 70. A nivel de infraestructuras viarias, el plan propuso la ejecución de una calle de ronda que, aunque mejoró notablemente el tráfico de travesía, produjo una barrera de crecimiento hacia el sur. Y desde 1958 hasta el año 2009 se ha producido el mayor desarrollo urbano de la historia de la ciudad, siendo objeto de estudio de esta tesis. Para ello, este crecimiento se ha clasificado en 4 etapas, donde los desarrollos comparten características similares, siendo consecuencia de la evolución social y económica de cada momento. Además, cada etapa comienza y termina con la aprobación de un plan estructurante, que sobre la legislación del momento marca la tendencia del desarrollo. Los primeros años comienzan con la aprobación del Plan de Alineaciones en 1958. Después llegará la denominada como recuperación de las formas tradicionales,
que empieza con la aprobación del Plan Comarcal de 1974. La etapa de la reactivación de los años 90 comienza con la aprobación del Plan General de 1985 y finalizaremos con el urbanismo del nuevo milenio, que concluye con la enorme crisis de 2009. Los primeros años empiezan con la aprobación del Plan de Alineaciones en 1958. Este plan contiene una visión cerrada de la ciudad, además de una zonificación muy acorde con la tendencia del momento, que produce una separación radical entre las zonas residenciales e industriales, y una desmesurada atención a las infraestructuras, no solo como elemento estructurador de la ciudad, sino como generador de actividad y progreso. Este plan recoge el nuevo trazado ferroviario y el emplazamiento de la nueva estación, y define las zonas que quedaron libres con el traslado de las instalaciones ferroviarias y el trazado y edificación del ensanche sur. En sintonía con este plan se redacta la red arterial en 1966 y mediante un concienzudo estudio sobre la previsión de crecimiento define la estructura viaria que ha articulado la ciudad hasta nuestros días. Posteriormente llega la recuperación de las formas tradicionales, que comienza con el Plan Comarcal de 1974. Este plan ofrece una visión dentro de una lógica expansionista que llega a definir el espacio comarcal de una forma coherente, con una distribución de usos conectados con las necesidades de tipo territorial, con atención preponderante a las infraestructuras y al desarrollo industrial que favorece que Logroño se consolide como parte relevante del corredor del Ebro. Esta visión también fue sensible a la cultura heredada, al patrimonio, y ve la necesidad de dotar a la ciudad de los equipamientos necesarios. La siguiente etapa es la de la reactivación de los años 90, que comienza con el Plan General de 1985. Este planeamiento es el primero de la democracia y es mucho más contenido que el anterior Plan Comarcal. Es un planeamiento que viene a completar los vacíos dejados por los grandes desarrollos anteriores. No se desarrollan nuevos polígonos industriales, pero sí continúa la construcción de nuevas viviendas para dar alojamiento a una población que no deja de crecer. Si antes el empleo lo creó la industria, ahora son los servicios. Es una etapa donde existen muchas actuaciones de reforma interior y de nuevos equipamientos. Y finalmente, con la aprobación de la revisión de 1998, llegamos al denominado urbanismo del nuevo milenio. De alguna forma, la ciudad se perfecciona a sí misma y se amplía, guardando como referencia los logros obtenidos en la etapa anterior. Ahora aumenta el número de actuaciones. Esta revisión es nuevamente optimista y recoge nuevo suelo urbanizable que permite el desarrollo de la ciudad. En este sentido se aprueban unos planes directores que pretenden marcar la estructura general de grandes áreas con el fin de hacer coherentes los futuros planes de desarrollo. Esta etapa terminará con la gran crisis del año 2009, coincidiendo con el avance de un nuevo planeamiento que no llegará a aprobarse. Con el fin de poder clasificar los desarrollos estudiados, se ha realizado un cronograma que los ordena de forma cronológica, en función de su uso y superficie, comprobando así las características de esta evolución. En la primera etapa podemos comprobar que existen numerosos desarrollos industriales a partir de los años 70, además de desarrollos residenciales de cierta entidad que dan alojamiento a la emigración interior. Entre estos existe un plan residencial ambicioso, el de Claros de Rioja, que no llegará a ejecutarse. Posteriormente, en la segunda etapa, como consecuencia de la crisis económica, los desarrollos industriales se frenan y son los residenciales los que continúan, previsiblemente por la demanda generada por la actividad industrial. Además, aparece el Plan Especial del Casco Histórico de Logroño en 1979, un plan muy temprano e innovador para esa época.
Desde 1980 ya no se aprueba ningún plan. La crisis de desarrollo de los años 80 dura hasta los 90, momento en el que se reactiva la actividad urbanística, pero solo residencial. En esta etapa hay muchas actuaciones de reforma interior, tanto en el casco antiguo como en zonas industriales. Finalmente, la última etapa comienza con la actividad frenética del final del anterior. Entre los años 1998 y 2002 se concentra un gran número de actuaciones residenciales y de reforma interior. Aquí se incluyen los grandes planes directores residenciales y los planes especiales de nuevos equipamientos, como la universidad, los parques del Ebro y las zonas deportivas. También se continúa con la reforma interior en el casco histórico. Si ahora sumamos la superficie de los planes, podemos comprobar que el mayor desarrollo se produce en los años 70. En 1976 se llega a 302,7 hectáreas, lo que supone más de 3 millones de metros cuadrados. Después de esta etapa, es en los años 2000 cuando vuelven a repetirse años de actuaciones que suman mucha superficie. En el año 2001 se llega a las 193,19 hectáreas, rozando por tanto casi los 2 millones de metros cuadrados. En relación a la evolución demográfica, Logroño tenía en 1960 unos 60.000 habitantes y casi ha multiplicado por 3 su población en estos 50 años, ya que en el año 2010 se registran 152.698 logroñeses. El aumento de población ha llevado un ritmo casi constante durante todos estos años. Pero la evolución de la ciudad es consecuencia en gran medida de los acontecimientos sociales y políticos que se produjeron. Y todo unido al desarrollo económico. Aquí se puede comprobar la evolución de la economía española según la variación del Producto Interior Bruto Real a precios del año 2000, variación anual en tanto por ciento. El ingreso en la ONU en 1955 supone la apertura internacional de España y dejar definitivamente atrás la etapa de la autarquía. Para la ciudad de Logroño, el plan de estabilización y su inclusión como polo de desarrollo industrial en el segundo plan de 1969 fue fundamental. Fue en estos años cuando se apuesta por dotar a la ciudad de suelo industrial y residencial abundante, en previsión del aumento de población debido al desarrollo que se vaticina. Primeramente, se aprueba el Plan de Estabilización de 1959. Tras esto se produce la emigración a Europa y la entrada de divisas extranjeras y poco después el comienzo del boom del turismo. También en estos años es cuando, al amparo de la Ley sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, se proyecta en la zona conocida como Montecorvo una actuación turística que no llegará a ejecutarse, Claros de Rioja. Este proyecto pretendía colonizar un promontorio situado al noroeste de la ciudad, saltándose las previsiones del planeamiento. En el final de esta etapa, y justo antes de que comiencen a manifestarse las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973, se aprueban los polígonos industriales de San Lázaro, Cantabria 1 y La Portalada. Después del año 1978, con la llegada de la democracia, los desarrollos se reducen progresivamente y no volverán a recuperarse hasta los años 90. Son años de crisis, con la crisis bancaria de 1979, donde se intervienen bancos y cajas. Es en el año 1981 cuando llegará la segunda crisis del petróleo y las reconversiones siderúrgicas. Todo esto no impide que la población de Logroño siga aumentando progresivamente y supere por primera vez los 100.000 habitantes. La tercera etapa comienza con menos actividad urbana, pero con una tendencia de reactivación y crecimiento progresivo después del parón sufrido en los años 80. En cualquier caso, el cambio de ciclo es claro y manifiesto. En 1985, con la entrada en la Comunidad Económica Europea, la confianza comienza a recuperarse, pero todavía se vivirán momentos de crisis económica con el estallido de la burbuja bursátil de Japón en 1990 y la recesión española de 1993, con la devaluación de la peseta. En la última etapa, la consolidación de la reactivación comenzada en los años 90 y en el aspecto económico existe un acontecimiento fundamental, que es la aparición del euro como moneda única.
el hecho de disponer de una moneda mucho más estable hace que los tipos de interés desciendan considerablemente y el crédito fluya de forma que se facilita el acceso a la compra de viviendas. Además de esto, la situación fiscal favorable que permite la desgravación de los créditos hipotecarios se suma a la aparición de la nueva Ley del Suelo estatal, la Ley 6/1998, que con un espíritu liberal permite reclasificar el suelo que no es urbano o especialmente protegido en suelo urbanizable y susceptible de ser desarrollado. En el final de la primera década de los años 2000, la crisis económica e inmobiliaria cierra una época en el desarrollo de muchas de nuestras ciudades. El caso de Logroño no es distinto. Para tener una visión completa, también es necesario conocer la evolución legislativa de las leyes urbanísticas y del discurso sobre la forma y configuración de la ciudad existente en cada momento. En la primera etapa, se continúa con el primer ensanche, mediante manzana cerrada siguiendo la lógica anterior, pero el discurso urbano de Logroño tomará su propia temporalidad, con un importante retraso, ya que no será hasta la aprobación y ejecución del Plan Parcial del Ovete, con su aprobación definitiva en 1967, cuando se apliquen por primera vez las experiencias de unidades vecinales ya iniciadas en otras ciudades del país. En el comienzo de la segunda etapa, se aprueba la Ley del Suelo de 1975 y los reglamentos de planeamiento, gestión y disciplina. Esta nueva situación legislativa y el plan comarcal permiten la aprobación de nuevos desarrollos residenciales que dan cabida a una nueva demanda producida por el desarrollo industrial experimentado en la fase anterior. En estos años, el discurso sobre el diseño urbano ha cambiado. Tras la crisis del movimiento moderno, se atiende a la recuperación de la historia, la atención al patrimonio y a los trazados tradicionales. El diseño del espacio público se hace protagonista. Las manzanas se abren y se adaptan al diseño del espacio exterior. Se produce una recuperación de las formas. Coincidiendo con la reactivación de los años 90, entra en escena el texto refundido de la Ley del Suelo de 1992, primera ley del suelo de la España democrática. Esta ley tendrá una vigencia relativamente breve, pues la posterior sentencia del Tribunal Constitucional 6197 declarará inconstitucionales muchos de sus artículos, por reconocer que invade competencias en materia de urbanismo que corresponden a las comunidades autónomas. Esta situación obligará a que los gobiernos autonómicos deban legislar apresuradamente sus propias leyes urbanísticas y que muchas de estas leyes sean calcadas de la Ley del Suelo del 92. Respecto al diseño urbano, en esta etapa se produce una reestructuración de la ciudad, que deja atrás y supera para siempre el estructuralismo de etapas anteriores. Sería precisamente en los años 90 cuando este uso se generalizó y evolucionó, comenzando a dar de una forma más flexible nuevas soluciones, esta vez adaptadas al contexto en su más amplio sentido de la palabra. Y la última etapa comienza con la aprobación de la LOTUR 1098, la primera ley del suelo riojano. También este año se aprueba la Ley del Suelo 698 y como consecuencia de esta nueva ley estatal, la legislación riojana deberá adaptarse, no siendo hasta mucho después cuando se aprueba la Ley 5/2006, de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. Y ya en el final se produce el cambio de modelo. Los antecedentes se remontan a la Ley del Suelo de 2007 y el posterior texto refundido de 2008, que inician un cambio de rumbo al plantear que el urbanismo debe responder a los requerimientos de desarrollo sostenible y apostar por la regeneración de la ciudad existente. Sobre el diseño urbano de esta última etapa, podemos considerar que se trata del momento de la ciudad de la imagen, de los iconos urbanos, de la reforma interior como marketing y en una escala más importante, la aparición del concepto del territorio y paisaje como elemento a respetar y proteger. Como podemos comprobar, el final de los años estudiados coinciden con un cambio del modelo urbano, una nueva forma de entender la ciudad. Veamos cuál es el origen y cómo son sus características. Según las previsiones de Naciones Unidas, la población urbana mundial se duplicará para el año 2050, lo que hará de la urbanización una de las tendencias más transformadoras en el siglo XXI. Nos encontramos ante un mundo eminentemente urbano,
en el que, como dijo el secretario general de Naciones Unidas, casi todo ocurre en las ciudades. El mundo es urbano. En el año 2015, según Naciones Unidas, el 50% de la población mundial ya vivía en las ciudades. En ellas se produce el 80% del Producto Interior Bruto, el 70% del consumo energético, y son las ciudades las que producen el 70% de gases de efecto invernadero. Si en 1980 el porcentaje de la población urbana mundial era del 39%, con 1.731 millones de habitantes, la estimación para 2050 es que dicho porcentaje llegue al 66%, lo que supondrá una población estimada de 6.419 millones de habitantes. Esta nueva forma de ver las ciudades constituye el núcleo de lo que se ha llamado nuevo modelo urbano, y tiene su apoyo en una nueva orientación del modelo de crecimiento de la ciudad, que en el marco europeo se remonta a 2007 con la aprobación de la Carta de Liepzig sobre las ciudades europeas sostenibles. Pero como las competencias corresponden a los Estados, en España aparece una nueva legislación, la Ley 8/2007 y el Real Decreto 2/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. El futuro urbano se centró en la regeneración urbana, aprobando la Declaración de Toledo en 2010, durante la presidencia española, y años después con la Declaración de Riga en 2015, dando un paso adelante la construcción de la Agenda Urbana Europea. A nivel internacional, en 2015, entre el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres y la Conferencia sobre el Cambio Climático de París, se produce un hecho enormemente relevante, que es el compromiso de 193 países con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030, comúnmente llamada Agenda 2030. Este documento, dirigido a todos los países con independencia de cuál sea su nivel de desarrollo, reconoce por primera vez en la historia el potencial que las ciudades ofrecen para conseguir avanzar en los objetivos que definen el desarrollo humano. Así, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra el objetivo número 11, que propone conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En este sentido, el año 2016 ha sido calificado a nivel internacional como el año de las ciudades con motivo de la aprobación de 2 acuerdos internacionales del más alto nivel. Se trata de la nueva Agenda Urbana Internacional y la Agenda Urbana Europea. El contenido de estos acuerdos, y lo que es más importante, sus principios transversales, están siendo objeto de transposición a través de agendas, estrategias y planes de acción que abarcan a todos los niveles de la administración. En concreto, si atendemos al contenido de la Agenda Urbana Española, el nuevo modelo urbano aboga por una visión global de la ciudad, que reconoce de manera específica una serie de 10 objetivos estratégicos, que identifican los principales aspectos que tienen incidencia en una ciudad desde una perspectiva transversal. Así pues, la Agenda Urbana Española es la hoja de ruta que marca la estrategia y las acciones a llevar a cabo, para hacer de nuestras ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores y saludables. Constituyen un verdadero guión para que todos los actores, públicos y privados, puedan elaborar sus propios planes de acción. Se proponen 10 objetivos estratégicos, 30 objetivos específicos, 253 líneas de actuación y 45 indicadores. Son precisamente estos indicadores los que nos aportan un diagnóstico sobre la situación de partida de nuestras ciudades en relación con estos objetivos. Los datos descriptivos o indicadores facilitan una aproximación a la situación actual de cada ciudad y sirven como herramienta para la toma de decisiones. Así pues, para la ciudad de Logroño, se ha realizado el estudio de cada uno de estos indicadores, calculando su situación en relación con la media obtenida de las ciudades de su tamaño. Estos indicadores están relacionados, en la mayoría de los casos, con el marco estratégico de la agenda que persigue un modelo urbano que propicie un sistema de ordenación, ocupación y transformación y uso del suelo que busque la sostenibilidad desde su inicio. La planificación territorial y urbanística deberá perseguir el uso racional del suelo,
como recurso natural, escaso y no renovable, que proteja la transformación urbanística de aquel suelo que no sea idóneo para atender nuevos crecimientos. Que sea compacto en su morfología, complejo y con mistura de usos en su organización, eficiente metabólicamente en su funcionamiento, y en el que la búsqueda de la cohesión social, la equidad y la igualdad sean fines en sí mismo. Un modelo urbano que se adapte a los efectos del cambio climático y que avance en su prevención. Que favorezca y busque la ciudad de proximidad, que reduzca el tráfico motorizado privado y que potencie la movilidad sostenible. Un modelo urbano que persiga la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad. Que garantice un parque de viviendas dignas y adecuadas, suficiente para satisfacer las necesidades sociales, sustentado sobre un parque edificatorio de calidad. Y un sistema dotado de los instrumentos adecuados para conseguir sus fines. Con una gobernanza que asegure la participación ciudadana, la transparencia, la capacitación local y la adecuada colaboración y coordinación multinivel, todo con una correcta financiación. Por eso, y dentro de las características urbanas, en relación con la configuración resultante de la ciudad, se demuestra que ésta creció durante los primeros años de una forma muy compacta y continua, lo que repercutirá años después en la coherencia y compacidad del conjunto, caracterizada por la diversidad de usos en la que se ha intentado compensar de manera progresiva un sistema de zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, con el modelo elegido y que fuera accesible para todos. Durante la segunda etapa se extrae como conclusiones que Logroño tuvo una visión comarcal. Como capital de La Rioja, la ciudad está en una posición geográfica central y equidistante del resto de municipios, lo que supone un equilibrio territorial en relación al reparto de la población y al acceso a los servicios. El hecho de no estar bajo la influencia de una gran ciudad y de pertenecer a una relación de ciudades de su misma escala ha favorecido que las características propias de cada momento se hayan visto atenuadas en el caso de Logroño. Esto ha permitido que se pudieran tomar decisiones ya aprobadas en otras ciudades y, en consecuencia, corregidas. Por otro lado, en Logroño se aplicó lo que hoy se plantea como una línea de actuación fundamental para ordenar el suelo de manera compatible con su entorno: dotarse de una estrategia que establezca las bases del modelo territorial. Ya en el plan comarcal, la ciudad de Logroño tuvo en cuenta, desde una perspectiva pionera, una visión estratégica que la relacionaba con las ciudades de su entorno, integrando sus necesidades y sus potencialidades a través de la puesta en marcha de los polos de desarrollo industrial. En Logroño también se tuvo una consideración especial al centro histórico. Desde el punto de vista del patrimonio cultural, Logroño fue de las pioneras en el tratamiento especial de su casco, con un tratamiento y el de su entorno que puso en marcha actuaciones de rehabilitación del centro y, más recientemente, de actuaciones de regeneración urbana, que de una manera humilde y sin proyectos pretenciosos tratan de evitar la gentrificación y fomentan la cohesión social. Se prestó atención al paisaje con la idea que años más tarde permitió la ejecución de la gran infraestructura verde del Parque del Iregua y Parque del Ebro. Así, el diseño de la ciudad de Logroño ha ido adaptándose de manera progresiva a una orografía característica en la que su topografía plana y la presencia del río han tenido un protagonismo indiscutible. En este sentido, los instrumentos de planeamiento han sido los mejores aliados, porque han permitido de manera progresiva adaptar la urbanización y la edificación al territorio que la sustenta. Pero además, Logroño no solo se ha adaptado a la naturaleza, sino que la naturaleza ha entrado en la ciudad, de tal manera que se ha convertido en un ejemplo de cómo integrar el río en el medio urbano mediante la ejecución de lo que ahora se conoce como infraestructura verde, y entonces fue solo la manera lógica de evitar que la ciudad se rompiera. A lo largo de la tercera etapa, en la ciudad se ejecutó de una forma determinada mediante un urbanismo a medida del ciudadano y del peatón, mediante la recomposición interior, con cuñas verdes y equipamientos urbanos, y con una correcta gobernanza, mediante una gestión proporcionada por una legislación evolucionada
y una situación política y económica favorable. Y todo esto unido a un equipo técnico municipal comprometido y con unos conocimientos y capacidades suficientes. No exageramos si se afirma que Logroño es, hoy por hoy, un ejemplo de ciudad intermedia, en la que la proximidad a los servicios, las dotaciones, los lugares de trabajo y de ocio han aportado ventajas indudables para el ciudadano, además de afrontar de manera más eficiente uno de los grandes retos actuales del urbanismo, la movilidad peatonal. Finalmente, en la última etapa, Logroño se caracteriza por sus planes directores, ser una ciudad más global, dinámica y creativa, una ciudad propia del momento contenida dentro de unos márgenes de moderación y sensatez, catalizando las actividades económicas de la región. No cabe duda de que a todo ello contribuye el sistema productivo de La Rioja y Logroño, que está diversificado, que va desde la industria agroalimentaria hasta los servicios, pasando por la pequeña y mediana industria, todo ello con un nivel medio-alto de cualificación. Esta circunstancia permite un mayor grado de estabilidad y cohesión social que en otras ciudades más densas e inconformistas socialmente. Por último, Logroño, durante los últimos años, ha apostado por las nuevas tecnologías como instrumento para fomentar una mejor relación entre la administración y la ciudadanía, facilitando el intercambio del conocimiento, la transparencia y la innovación con un enfoque de Smart City al que ninguna ciudad del siglo XXI puede quedar ajena. Una vez dicho lo anterior, no sería adecuado terminar sin realizar otra consideración, que enlaza con el discurso urbano general. La evolución de Logroño, en efecto, se ha producido en función de un contexto territorial e histórico específico, con moderación y con perspectiva estratégica, pero a su vez ha corrido paralela a la historia del urbanismo español y de su normativa. Primero a través de las leyes estatales y más tarde con las leyes autonómicas. Se puede afirmar que Logroño es un ejemplo vivo y real de la historia de la disciplina urbanística en el territorio nacional, que además parte de una buena posición ante los retos que plantea un futuro local y global cada vez más incierto. De todos modos, y realizando un último resumen de lo apuntado, se puede afirmar que Logroño es una ciudad media entre ciudades medias, que tiene una posición adecuada en su contexto, que ha crecido y se ha desarrollado de manera coherente y planificada, adaptándose a las necesidades de cada momento y de manera equilibrada, sin caer en la tentación de fomentar grandes proyectos que de alguna manera podrían haber distorsionado su crecimiento. En un momento global, donde los elementos distintivos ayudan a diferenciarse del resto, los atributos de nuestras ciudades se presentan, a veces, como la marca que les hace reconocibles, corriendo el riesgo de que se presenten como un producto de mercado que busca exclusivamente la competitividad, olvidando, a veces, su función básica, que es mejorar la vida de la gente, ayudar a su felicidad. En este sentido, Logroño aparece como una ciudad que ha hecho del equilibrio su característica fundamental. De una manera modesta y ajustada a sus posibilidades, ha conseguido una ciudad que reúne unos altos estándares de calidad, situándose en una buena posición en relación con los objetivos del nuevo modelo urbano sostenible y centrado en las personas.